Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? Qué alegría, ¿verdad? Reunirnos cada día para buscar del Señor, para alimentarnos con su palabra, porque de esa manera nosotros, al alimentarnos de la palabra, nos fortalecemos, nuestra fe aumenta, nos animamos también, porque es verdad que a veces sentimos que ya no tenemos fuerzas. Y de pronto en esos momentos en los que sentimos que ya no tenemos fuerzas, viene aquella palabra de parte de Dios que nos anima, que nos fortalece. Y qué lindo se siente, ¿verdad? Cuando Dios está hablando de nuestra vida, porque notamos que Él no se ha olvidado de nosotros. ¿Y sabe qué? Dios no se ha olvidado de usted y hoy quiere hablar a su vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Todo era parte del plan de Dios. Oye bien esto, todo era parte del plan de Dios. Y hoy vamos a concluir esta miniserie que he estado compartiendo estos días acerca, tomando como referencia la historia de José, hablando de diferentes temas. Y pues hemos visto la historia de José, de cómo él fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto siendo un esclavo, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, entró a una cárcel que no merecía estar, pero dice la Biblia y especifica, más Dios estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. O sea, Dios estuvo en cada momento difícil de José, estuvo acompañándolo. Y es que todo era parte del plan de Dios. Allí en la cárcel José conoce al jefe de los coperos del rey, al panadero del rey, les traduce unos sueños, uno de ellos es ejecutado y el otro es restituido en su puesto. Pasan 2 años, el copero no se acuerda de José, quien al revelarle sus sueños o al traducirle o al explicarle los sueños que había tenido, José le había dicho al copero: ahí te acuerdas de mí cuando estés con Faraón. Sin embargo, el copero se olvida totalmente de José. Pero 2 años después, Faraón tiene unos sueños y como nadie se los sabía interpretar, ni los sabios de Egipto, ni los magos de Egipto, nadie podía interpretarle correctamente los sueños que Faraón había tenido. Entonces el copero se acuerda de José y le cuenta al Faraón y le dice: cuando yo estuve en la cárcel conocí a un hombre, un joven hebreo, que sabe interpretar los sueños. Así que Faraón manda a traer a José, lo visten, lo cambian, lo afeitan, lo presentan delante de Faraón y Faraón le dice a José: ajá, con que tú eres el que sabes interpretar los sueños, tú puedes, ¿verdad? Y viene José y humildemente responde glorificando a Dios diciendo: yo no puedo, no está en mí, yo no tengo nada que hacer, pero Dios sí puede. Dios puede darle una interpretación a su sueño. Así que viene Faraón, le cuenta los sueños que había tenido, José se los interpreta y le dice: estos significan 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y hay que prepararse durante estos 7 años, hay que recoger todo lo posible, llenar graneros, porque luego vienen 7 años donde habrá sequía y muchos pueden morir y van a tener mucha hambre. Así que viene Faraón y decide poner a José a cargo de todos los negocios en Egipto, porque encontró en él más sabiduría que cualquier otro y porque el Espíritu de Dios vivía en la vida de José. O sea, el respaldo de Dios en la vida de José era tan evidente que aún personas que no tenían la misma creencia, reconocían la presencia de Dios en la vida de José. Ahora José es el encargado de todos los negocios en Egipto. No hay otro
sobre él excepto el faraón, y él gobernaba sobre todos. Él mandaba prácticamente a todos. Aquel jovencito que había contado sueños a sus hermanos, que había sido menospreciado, que habían intentado matarlo, que lo terminaron vendiendo como esclavo, ahora es el encargado de los negocios de todo Egipto, que estamos hablando de una de las ciudades más grandes de aquel entonces, aquel mundo conocido. Así que ahí está él. Cualquiera podría decir, pero todo lo que pasó, sí, pero todo lo que pasó, los desprecios, las injusticias, los lugares donde estuvo, eran parte del camino que Dios tenía trazado en el plan que él tenía para que ahora José se encargara de los negocios de Egipto, porque por medio de José Dios iba a salvarle la vida a millones de personas, porque los pueblos de alrededor de Egipto, incluyendo a la familia de José, llegaban a Egipto para poder ir a traer alimentos cuando comenzaron los 7 años de escasez. Los pueblos o países que estaban cercanos a Egipto llegaban a Egipto por comida. Tanta fue la sabiduría y la preparación que tuvo José en los 7 años de abundancia, que guardaron tanta comida que no solo alimentaron al pueblo de Egipto, sino que también sirvió para alimentar a otros pueblos, incluyendo a su familia. En pocas palabras, Dios permitió todo lo que permitió en la vida de José y siempre estuvo con él, nunca lo dejó solo. Pero la idea, el plan, el propósito era que José salvara la vida de millones, incluyendo a su familia. A veces es difícil pasar por todo lo que hay que pasar. A veces no entendemos por qué tenemos que estar en lugares que creemos no merecer estar. Hay momentos que las cosas no nos van a salir como nosotros queríamos. De tener sueños, podemos pasar a encontrarnos en un lugar solos, aparentemente. Pero no estás solo. Cuando Dios pone sueños en tu vida, cuando hay anhelos en tu corazón puestos por Dios, Él no te va a abandonar, aun cuando estés en una cárcel debido a una injusticia. Él no te va a abandonar porque estará contigo ahí y Él da de cumplir el propósito que tiene en tu vida. El hecho que estés en un lugar donde tú crees que no deberías estar no significa que ya terminó todo, no significa que ese será su fin, significa que ese lugar es necesario atravesarlo para llegar hasta el propósito que Dios tiene para tu vida. Si José no hubiese sido vendido por sus hermanos, si José no hubiese sido comprado por unos mercaderes que iban a Egipto, si José no hubiese estado en la casa de Potifar, si no hubiese sido acusado injustamente, no hubiese sido echado a la cárcel junto con los presos del rey, nunca hubiera conocido al copero del rey. Si el copero del rey nunca hubiese tenido un sueño, José nunca lo hubiera podido interpretar siendo ayudado por Dios. Por lo tanto, en aquel momento cuando Faraón tuvo sueños, el copero nunca pudo haber recomendado a alguien quien nunca le había dado una interpretación de sueños. Todo el recorrido que José llevó, aun cuando a nosotros nos parezca injusto, llevaba el propósito que él estuviera a cargo de los negocios de Egipto. Es más, me atrevo a decir que si José no hubiese estado ahí en Egipto, si José no hubiese sido elegido por Faraón para interpretar los sueños y para dirigir los negocios de Egipto, es probable que Egipto hubiese muerto. Es probable que mucha gente hubiese muerto de hambruna porque ellos no estaban preparados para esos 7 años que venían. Si Dios no hubiese utilizado a José para interpretar los sueños y decirle 7 años de abundancia y 7 años de escasez, no se hubiesen preparado. Todo era parte del plan de Dios. Así que cuando la familia de José llega a Egipto a pedir comida, José lo reconoce. José ha cambiado, porque no es el mismo muchachito de antes, ya pasaron varios años. José ahora se ha convertido en un hombre, ya no era un joven, era un hombre ya fuerte, encargado de los negocios de Egipto, posiblemente vestido como un egipcio más, y sus hermanos no lo reconocían. José le vendió comida a sus hermanos, en otra ocasión platicó con ellos, en otra ocasión planeó, tuvo una idea, ¿verdad?, en la cual hiciera que sus hermanos de alguna forma se asustaran un poco, pero con la idea de traer a sus demás hermanos. Y cuando José ya no pudo más, cuando José sintió la necesidad de revelarle su identidad a sus hermanos, ocurrió lo que hoy quiero leer con ustedes. Así que quiero invitarle a que vaya conmigo
a Génesis capítulo 45. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Génesis capítulo 45, versículo 1 al versículo 8. Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala. José estaba en este momento de la historia. José estaba frente a sus hermanos y no soportaba más. Él quería contarle a sus hermanos que él era José. Entonces dice la Biblia que José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Mire, esta es una escena muy emocionante, porque José comienza a llorar. Dice la Biblia que lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. José, soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, le dijo José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, al fin de preservarles la vida. El hambre que azota la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Este es uno de los momentos preferidos míos, porque José había enfrentado injusticia, había pasado por lugares que ninguno de nosotros quisiera pasar. Había recibido el desprecio de sus hermanos, el odio injustificado de sus hermanos. Había sido llevado como esclavo. ¿Qué imaginaba José mientras estaba ahí, amarrado como un esclavo más, sin merecerlo? Fue vendido a un hombre, pero que José nunca se quejó de nada. Asumió la voluntad de Dios y siempre allá donde estaba honraba a Dios. Fue injustamente acusado de algo que no hizo. Fue echado a una cárcel que podríamos decir que era el lugar donde tocó fondo. Pero Dios lo acompañó siempre, y aún en la cárcel Dios estuvo con él. Dios lo usó, permitió que José hallara gracia delante del encargado de la cárcel, y viene el encargado y pone a José de encargado. Y es que cuando tú honras a Dios, a pesar de todo, Dios hará que tú encuentres gracia de todos, delante de todos. La gente verá la presencia de Dios en tu vida y se maravillará. Y José, estando en esa cárcel, conoce a unos hombres cercanos a Faraón, que después de 2 años ese hombre recomienda a José. José llega delante del Faraón. Dios le ayuda a interpretar sueños, y ahora José era el encargado de los negocios. Durante 7 años José se preparó con mucha comida para poder alimentar a todo Egipto y para poder vender a los pueblos aledaños. Pero cuando ve a sus hermanos llegar, José se quiebra. Cualquiera de nosotros hubiésemos dicho: no, ellos me querían matar, pues que mueran de hambre. No, ellos se portaron mal conmigo, entonces yo me voy a portar mal con ellos también. Lo que ellos me dieron es lo que van a recibir. Sin embargo, José tenía un corazón perdonador. Y es que donde hay un corazón que honra a Dios, también hay un corazón perdonador. A pesar de que los hermanos lo habían menospreciado, lo habían tratado mal y lo habían vendido, si hasta lo quisieron matar, José no los culpó. José los perdonó y le dice: no se preocupen, no fueron ustedes los que me mandaron acá. Fue Dios quien me envió para preservarles la vida. No tienen ustedes la culpa. Mire, cuando nosotros somos capaces de entender el plan de Dios,
Cuando somos capaces de entender que aunque atravesemos dificultades, Dios tiene un plan y nos llevará a ese plan. Nos llevará a cumplir ese propósito. Todo es diferente. No le echamos la culpa a nadie. Entendemos de que todo era parte del plan de Dios. Y José entendía que todo había sido parte del plan de Dios. Él no quería acusar a nadie. Él quería ver a su padre, aquel padre que lo amaba tanto, que le había obsequiado una túnica de colores. José no había elegido que su padre lo amara más que sus hermanos. El amor que su padre tenía sobre José era especial. Él no tenía la culpa, José. Y es que José es un ejemplo de alguien que agrada a Dios, de alguien que se somete a su voluntad, de alguien que a pesar de las injusticias sigue honrando a Dios, de alguien que tiene un corazón perdonador, de alguien que no echa las culpas a otros, sino que reconoce que todo era parte del plan de Dios. Tal vez muchos de los que están acá han tenido que pasar por momentos difíciles en su vida, pero cada uno de los momentos que tuvieron que atravesar, de alguna manera fue el camino que los tenía que llevar hasta este momento donde ustedes ahora conocen de Dios. Hasta este momento donde Dios está obrando en sus vidas y está llevando a cabo el propósito que tenía para cada uno de nosotros. Si yo mirara hacia atrás y observara todo lo que tuve que pasar, momentos difíciles, momentos duros, momentos de menosprecio, momentos de soledad, momentos en los que me sentí olvidado. Pero si por un momento recuerdo todo el camino que tuve que atravesar para llegar acá, hoy con toda sinceridad y autoridad y convicción puedo decir, si hay que pasarlo nuevamente, lo paso. Porque si todo ese camino era el camino a seguir para llegar a hoy, acá, yo quiero volverlo a caminar. Porque lo que hoy estoy disfrutando de Dios es algo que nunca lo imaginé. Sentir la paz en mi corazón, sentir su apoyo, sentir su respaldo a pesar de no merecer o de sentir que no lo merezco. Sentir ese apoyo de Dios, esa presencia de Dios en mi vida, esa paz que pone en mi corazón a pesar de cualquier circunstancia, y poder hoy estar acá para ayudar a muchas personas y decirle, todo era parte del plan de Dios. Tal vez hoy te encuentras en un momento duro. Ten paciencia. Ya pronto Dios te va a revelar por qué ese camino se tuvo que atravesar y por qué luego vas a estar en el lugar que Dios quería que estuvieras. Porque todo era parte del plan de Dios. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti. En primer lugar, agradeciéndote, Dios mío, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por guardarnos, porque hemos atravesado dificultades, porque todos los que estamos acá hemos pasado por momentos difíciles, Señor. Pero en cada momento difícil, en cada injusticia, en cada menosprecio, en cada lugar donde considerábamos no tener que estar, tú estuviste ahí con nosotros, Señor. Nos acompañaste en nuestras tristezas, nos acompañaste, Señor, en las injusticias, nos acompañaste, Señor, en nuestra soledad, nos acompañaste en los momentos que, Señor, no hubo alguien que nos apoyara. Tú ahí estuviste, Señor, y por eso te agradecemos en esta hora. Gracias, Dios mío, por estar con nosotros, por no dejarnos y por enseñarnos que todo era parte del plan. Hoy oro, Señor, por cada una de las personas que están atravesando dificultades, por cada una de las personas que están atravesando, Señor, problemas, por cada uno de aquellos que están en lugares que creen no merecer estar. Oro para que tú, Dios mío, les puedas dar paciencia, les puedas dar fortaleza, les puedas dar consuelo, les puedas, Señor, enseñar y hacer entender en su corazón que todo es parte de tu plan. Dios mío,
Da tranquilidad a aquellos corazones que están preocupados. Da paz a aquellos corazones que están, Señor, afligidos. Señor, ayuda a cada uno de aquellos que no encuentra el sentido, Señor, por el cual hoy se encuentran en ese lugar. Enséñales, Señor, que es parte del plan y que tú estás cumpliendo un propósito perfecto en sus vidas. Oro, Señor, para que aquel que está enfermo hoy sea sano en el nombre de Jesús. Para que aquella persona que está atravesando dificultades económicas tú le puedas proveer. Para que aquellos que están enfrentando la injusticia, Señor, tú les hagas justicia y los saques de esa situación. Por aquellos que están, Señor, a punto de perder su familia, su matrimonio, oro para que tú restaures. Para que tú, Señor, des la capacidad de perdonar como la tuvo José también, Señor. Danos a todos esa capacidad de perdonar, un corazón perdonador, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que tienen una petición especial delante de ti, para que tú la puedas conceder, Señor. Todo te lo he pedido en esta hora y lo he creído, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Todo es parte del plan que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Al igual que José, sometámonos a ese plan, honrando siempre a Dios, acordándonos siempre de Él, porque Él cumplirá su propósito en nuestra vida. Espero que esta serie o miniserie durante estos días haya sido de mucha bendición para su vida, como lo siento que ha sido también para la mía. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.